Meiosis y gametogénesis, reproducción sexual, segundo bachillerato, biología. En este PowerPoint que os voy a explicar, voy a intentar explicaros la meiosis, pero para conocer y poder entender la meiosis bien, tengo que tener una serie de conceptos previos muy claritos. Cuando yo estudio la meiosis, tengo que plantearme que previamente los seres humanos, que es sobre la que la voy a centrar, somos organismos diploides, 2n igual a 46 cromosomas. Eso mismo que estoy diciendo ahora significa que ser diploide tengo la información repetida, tengo la información dos veces en casi todos los caracteres. ¿Por qué? Porque esa información viene de mi madre y viene de mi padre, de tal manera que la mitad de la información me la ha dado mi madre y la mitad de la información repetida me la ha dado mi padre o viceversa. ¿Qué significa eso? Que cuando yo quiero ver mis cromosomas, puedo decir que soy 2n igual a 46 cromosomas, o yo puedo decir que soy 2n igual a 23 pares de cromosomas homólogos. Cuando yo estoy diciendo ya 23 pares de cromosomas homólogos, significa que los estoy colocando en pareja, de tal manera que yo puedo ver en esos cromosomas homólogos que la forma, el tamaño, el centrómero, todos esos cromosomas van a tener el mismo tamaño, el de mi padre con el de mi madre. ¿Por qué? Porque tienen el mismo tipo de información. Si yo me fijo aquí, tengo representados dos cromosomas homólogos. Si me fijo, este sería uno y este sería otro. Estos cromosomas homólogos tienen el mismo tipo de información. Aquí, este que puede ser de la madre, me dice que tengo la información para algo que se llama A. Y aquí también algo que se llama A. Aquí B, C, lo tengo exactamente el mismo. Si yo voy recorriendo las letras, observo que este cromosoma tiene el mismo tipo de información. Lo que no tiene por qué ocurrir es que sea exactamente igual, porque aquí mi padre o mi madre me ha dicho que tengo que tener la letra A mayúscula y aquí me dice que tengo que tener la letra A, pero que puede ser, que es minúscula, que él prefiere que sea minúscula. Aquí, sin embargo, los dos se han puesto de acuerdo, dicen que quieren que tenga la letra B, pero los dos están diciéndome que la tenga mayúscula. Y así sucesivamente. Si me voy fijando en algunos, en el caso de la H, este me está diciendo otra vez que la tengo a la H, este que tenga la H, pero está decidido que le gusta más que la tenga mayúscula y este que la tenga minúscula. Me voy fijando y todo encaja con lo que os he dicho. Son cromosomas homólogos porque tienen el mismo tipo de información, aunque no exactamente la misma, porque una viene de mi madre y otro de mi padre. En el caso de estos cromosomas, como tienen dos brazos, son cromosomas metafásicos, cada brazo se llamaba cromátida, es un bracito, esto es otro bracito y esto es la constricción primaria o centrómero. Bracito, cromátida, bracito, cromátida. Aquí, como son dos cromosomas que son metafásicos porque tienen dos brazos o cromátidas, esto es importante porque estos dos brazos o cromátidas son exactamente iguales, son cromátidas hermanas. Son cromátidas hermanas porque una ha creado a la otra cuando en la fase S ha habido una síntesis de ADN, una replicación del ADN. Entonces, si aquí yo quiero que tengas la letra mayúscula, aquí a la fuerza tiene que haber la A y todo tiene que corresponderse porque son cromátidas hermanas, son copias uno del otro. Es evidente que puede haber mutaciones y en algún momento puede haber algún error aquí. Vamos a suponer que es un cromosoma con dos cromátidas hermanas donde están perfectamente hechos y no ha habido ningún tipo de mutación. Aquí me ocurre lo mismo. Este y este son cromátidas hermanas y están unidos por el centrómero o constricción primaria. Si me paso a la siguiente diapositiva, aquí veo ya dos tipos de cromosomas distintos. Estos son los cromosomas anafásicos y estos son los cromosomas metafásicos. Aquí hay dos cromosomas y aquí hay dos cromosomas. Y además, estos cromosomas, estos dos, son homólogos. Y además, estos dos también son homólogos. Supongo que son homólogos porque veo que son del mismo tamaño, que el centrómero está a la misma altura y aquí es lo mismo. Y ha ocurrido que este brazo, esta información, esta cromátida, este cromosoma solo tiene un brazo, una cromátida, este cromosoma solo tiene un brazo, una cromátida, previo a la meiosis le ha ocurrido lo de siempre, se ha sintetizado el ADN, se ha replicado el ADN. Entonces, esta cromátida se ha duplicado y aquí tiene su cromátida hermana. Y esta se ha duplicado y esta es su cromátida hermana. Esto sería una supuesta célula 2n igual a 2. Y esta sería 2n igual a
2, porque yo cuento el número de cromosomas 1 y 2, 2 cromosomas, 1 y 2, 2 cromosomas. Soy diploide, 2n igual a 2. ¿Por qué sé que soy diploide? Porque son cromosomas homólogos. Tengo la información repetida, si no, no lo sabría. Y aquí no dudo que también son cromosomas homólogos, son igualitos, cuánta forma, tamaño, el tipo de información va a ser la misma, pero son cromosomas que tienen solo un brazo, una cromátida. No hay cromátida hermana, pero por tanto son cromosomas homólogos, por lo tanto 2n igual a 2. Y otra manera de decirlo sería 2n igual a un par de cromosomas homólogos, 2n igual a un par de cromosomas homólogos o una pareja de cromosomas homólogos. Si paso a la siguiente diapositiva, aquí veis lo que os he dicho. Esto ocurre cuando yo estoy en la cromatina, o sea, cuando estoy en interfase, es cuando ocurre la síntesis de ADN, pero yo no lo veo. ¿Cuándo voy a ver esa manifestación de esa síntesis de ADN? Cuando yo ya entre en un periodo de G2 y veo que de repente mis cromosomas, ¿qué van a tener? 2 brazos. Eso es una cromátida y esto es otra cromátida hermana, unidas por el centrómero. ¿Qué significa? Que si aquí tengo información de un tipo, aquí tengo esa información, pero exactamente igual, a no ser que haya ocurrido mutaciones. Bueno, conociendo eso y teniendo un poco claro esto, voy a poder pasar después yo a lo que se llama división meiótica realmente. Entonces, la división meiótica, previo a la división meiótica, voy a tener siempre una fase S para conseguir que mis cromosomas de partida sean cromosomas metafásicos, que tengan 2 brazos, 2 cromátidas hermanas. Eso siempre, pero luego una vez que ya entro en meiosis, jamás voy a tener una fase S, nunca. Y además la meiosis, vais a ver que se va a realizar solamente en un tipo de individuos, un tipo de seres vivos, no sobre todo los seres vivos del planeta. Esos seres vivos son los que tienen reproducción sexual. Y esos seres vivos con reproducción sexual son los únicos que tienen meiosis y lo tienen en una fase de la reproducción sexual que es la gametogénesis, es decir, para la formación de los gametos. Y esos gametos que vais a ver, que visteis el año pasado, esa formación de los gametos, que estaba aquí, es un proceso de mucha especialización. O sea, llega un momento que divido una célula para obtener espermatozoides. Y llega un momento que divido una célula para obtener óvulos, pero están tan especializados que esos óvulos y esos espermatozoides nunca se van a dividir ya por meiosis, porque ya han pasado una fase de diferenciación celular con una especialización para realizar la fecundación. Entonces yo la meiosis nunca la doy, lo hago sobre unas células previas que están preparándose para conseguir formar los gametos. Si os acordáis del año pasado, en primero visteis que la espermatogénesis y la ovogénesis o ogénesis, génesis origen, ¿vale? Yo partía de una serie de células que yo podría tener en los testículos o en los ovarios y esas células que yo tengo aquí en los testículos y en los ovarios empiezan a dividirse por mitosis, o sea, de unas tengo miles exactamente iguales entre ellas. De 1 a 2, de 2 a 4, así, pero exactamente iguales. ¿Qué estoy haciendo? Pues preparándome para tener muchas futuras para poder hacer mis gametos durante toda mi fase, mi vida de reproducción activa. Activa en relación a poder tener descendencia. Entonces, veo aquí la mitosis y luego veo una fase de crecimiento en que simplemente lo que me va a ocurrir que cada una de ellas, la que elegida, va a aumentar de tamaño o las elegidas. Y una vez que yo ya tengo esto de aquí, aquí en ese momento yo ya tengo mis cromosomas con 2 brazos. Los tengo con 2 brazos o cromátidas hermanas. Y eso es porque ha habido una fase de S previa. Y jamás voy a partir de aquí, que es ya la meiosis, desde aquí hasta aquí abajo, que es lo que vais a ver ahora en fases, y luego volveremos a esta diapositiva al final. Esto jamás va a tener luego fase S. Entonces, cuando yo vuelvo hacia aquí, que me explican un poco el resumen, me planteo que en la meiosis tengo 2 divisiones. Una primera división meiótica, que la tenéis aquí marcada, y una segunda división meiótica. En la primera división meiótica es donde va a ocurrir todo lo distinto que no conocéis. Lo primero que va a ocurrir, aquí solo está marcado uno, es la división reduccional. Voy a conseguir que a partir de una célula diploide se formen al final de todo el proceso meiótico, aquí, 4 células haploides al final. Y
eso sería la división reduccional, o sea, voy a tener la mitad de la dotación cromosómica de la especie, o sea, voy a ser de 2n paso a ser n, y voy a conseguir variabilidad genética por un mecanismo distinto a las mutaciones. La variabilidad genética que se va a conseguir por un mecanismo diferente a las mutaciones y que se da solamente en meiosis y por tanto solo lo van a tener los individuos que realicen la reproducción sexual, va a ser la recombinación genética. Voy a conseguir que los genes se recombinen y aparezcan en sitios donde no estaban antes. Entonces, ¿qué ocurre? Que la primera división meiótica es mucho más larga y más con muchísima actividad o una actividad muy específica que hace que sea bastante diferente a la mitosis, aunque tengan nombres parecidos, porque en general el global es parecido, pero luego internamente tiene cosas muy específicas. Entonces, cuando yo divido la meiosis, la primera división vuelvo a ver que me dividen en cariocinesis 1 y citocinesis 1. Y luego va a haber una interfase que puede ser muy cortita, muy cortina, pero jamás, 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 jamás voy a tener periodo S. O sea, jamás voy a volver a replicar aquí en el ADN. Entonces, si me fijo en la cariocinesis, tengo profase 1, prometafase 1, metafase 1, anafase 1 y telofase 1. Vuelve a tomar los nombres del hábito, ¿sí? Porque en global se parece mucho. Pero a su vez vais a ver que la profase 1 se va a dividir en varias etapas. Lectoteno, lectotena, cigoteno, cigotena, paquiteno, paquitena, diploteno o diplotena y diacinesis. Cada una es específica de un momento crucial de la meiosis. Sobre todo en el caso del paquiteno, que vamos a ver luego más adelante. En el caso de la segunda división meiótica es muy fácil de estudiar porque coincide con la mitosis. Pero claro, no puedo decir coincide con la mitosis y ya está, se acabó. Tengo que explicarla. Entonces es lo que vamos a ir viendo ahora. Entonces vamos a empezar viendo lo que ocurre realmente a grandes rasgos en la primera división meiótica, que se la llama reduccional, pero a veces parece que solo ocurre eso y no. Recordar que ocurre la reducción del material cromosómico, o sea, paso de ser diploide a haploide, pero además produce variabilidad genética por un mecanismo que se llama recombinación genética. Entonces, bueno, aquí tenéis un poquito lo que va ocurriendo en cada fase. Lo que veis que en profase se producen condensaciones y desperilizaciones entre fases, pero lo importante es que se va a producir la recombinación genética y eso va a producirse gracias a un mecanismo que se llama sobrecruzamiento crossing over y que ocurre en esa fase, en profase 1, concretamente en paquiteno. En profase metafase se van a formar todos los microtúbulos, igual que el uso mitótico que teníais en mitosis, exactamente igual. Y en metafase 1, igual que ocurría en metafase de mitosis, se van a colocar los cromosomas en el ecuador del uso, pero aquí hay una diferencia considerable y lo vais a ver luego. Los cromosomas las parejas se colocan juntas en el ecuador del uso, de tal forma que yo me voy a encontrar, cuando veis los dibujos y las micrografías, vais a ver que se encuentran todos en pareja. O sea, de tal manera que cuando yo me ponga a contarle los brazos a los cromosomas, como hay dos parejas, voy a contar cuatro cromátidas. Y entonces, como son 4, es otra manera de llamarlos. Se llaman bivalentes porque cada uno tiene 2. En la anafase 1 me va a ocurrir lo mismo que ocurría en el sentido de que se produce la migración de algo hacia los polos. Pero aquí no se produce la migración de ese algo cromátida hacia los polos. Aquí es que hay una separación, una ruptura de las parejas. Las parejas se enfadan, como que si dijéramos, y una se va a un polo y el otro se va a otro polo, pero cada una con sus dos brazos. Y luego en telofase 1, pues lo que desaparece es el uso mitótico y vuelve a aparecer la envoltura nuclear y se reparte el citoplasma para producir luego la citocinesis y formación de las células hijas. ¿Vale? Entonces, aquí volvéis a tener un momento, una pre-avance de lo que es la meiosis. Entonces yo voy a partir de una célula que voy a tener diploide, por lo tanto voy a colocar los cromosomas homólogos en parejas. Si soy 2n igual a 6, tendré 3 parejas de cromosomas homólogos. Si soy 2n igual a 8, tendré 4 parejas de cromosomas homólogos. ¿De acuerdo? Entonces, en esos cromosomas homólogos, previo ha tenido que haber que se produzca una síntesis para que yo, cuando parta, cada cromosoma homólogo tenga 2 cromátidas hermanas. De tal manera que si yo tengo cromátidas hermanas,
significa que cuando yo las tenga, las cromátidas hermanas, voy a hablar de un cromosoma homólogo con 2 cromátidas hermanas, pero cuando yo junte los 2 cromosomas homólogos, hablaré de 2 cromosomas homólogos con 4 cromátidas, entre ellas 2 hermanas con 2 hermanas. Y en global, cuando hablo de las 4 cromátidas de los cromosomas homólogos, puedo decir que tengo un bivalente. Entonces, al final, luego vais a ver que esos cromosomas homólogos lo que ocurre es que se unen entre ellos y esa unión tan íntima como si cerrarais una cremallera de un jersey se va a llamar sinapsis. Sinapsis meiótica, no tiene nada que ver con la sinapsis nerviosa, ¿vale? Y luego lo que me va a ocurrir, ¿por qué me uno como si fuera un cromosoma homólogo, se pega al otro como si por Dios te quiero para siempre y jamás me voy a separar de ti? Porque lo que quieren hacer es intercambiar fragmentos de genes. Y eso lo vais a ver también. Entonces voy a intercambiar fragmentos de genes en un proceso que se llama entrecruzamiento, que es la recombinación genética. Entrecruzamiento, sobrecruzamiento es el proceso por el cual yo lo voy a dar. La recombinación genética es la finalidad. Una vez que yo ya tengo hecho eso, que ya he conseguido como intercambiar trozos de genes entre las parejas, de tú para mí esto, tú este para mí, este gen me gusta más a mí, etcétera, paso a la primera división meiótica. Ahí lo que voy a hacer es separar los cromosomas homólogos. Después de haberme intercambiado los genes, digo, mira, estoy mejor sin ti y tú te vas a un polo de la célula que yo me voy al otro. Pero aquí hay una cosa muy importante, porque la mezcla es aleatoria. Es decir, si yo tengo 4 parejas de cromosomas homólogos, la primera pareja dice, yo me voy a la derecha. Y dice la otra parte de la pareja, yo me voy a la izquierda. Pero la segunda pareja puede ser que lo haga al revés. Digan, yo me voy a la derecha. O pueda decir, yo me voy a la izquierda. O sea, estoy haciendo una mezcla también al azar muy significativa que va a hacer que todo se mezcle todavía más. Es como si estuvierais en clase y tuviera una pareja en la que están César y Daniel, Clara y Adriana, que tenéis ahí 2 parejas de cromosomas, César y Daniel, Clara y Adriana, y digo, ahora voy a separar las parejas de cromosomas, voy a separar estas parejas. Digo, primera opción, César se va con otra pareja, con la otra pareja, con uno de la otra pareja, y digo, se va con Adriana, César con Adriana, y Daniel se va con Clara. Ya tengo una separación, pero ¿por qué no me puede ocurrir que César se vaya con Clara y Daniel se vaya con Adriana? También ocurre. Entonces, eso tengo que tenerlo en cuenta. O sea, cuando separo las parejas, esa separación es al azar. La de origen paterno y la de origen materno, cada uno se va a un polo, pero no tienen que irse todas las del paterno juntas y todas las del materno juntas, sino que empiezan a mezclarse. Una se va con el paterno, la otra con el materno. Al final consigo muchísima más variabilidad genética. Entonces, eso, cuando separo los cromosomas homólogos, además consigo que se separen, por lo tanto, además voy a conseguir que sean haploides. Una vez que tengo separadas las cromátidas, los cromosomas homólogos, voy a entrar en una segunda división meiótica, que aquí ocurre como la meiosis, que ya cuando llego a metafase y coloco los cromosomas, están solos, están colocados los cromosomas en el ecuador de luz. Y lo que voy a separar ya ahí van a ser como en mitosis, las cromátidas hermanas. Pasamos de diapositivas, ¿vale? ¿Veis aquí? Aquí tengo lo mismo. Lo mismo es lo que os están explicando un poco y que bueno, que es igual en la segunda división, que lo que separo son cromátidas hermanas y aquí lo que separo, la división reduccional, lo que voy a separar son las parejas de cromosomas homólogos. Eso es lo mismo. ¿Veis aquí? Para que lo veáis un poco. Yo aquí tengo que una célula 2n igual a 2 porque había 2 cromosomas que le falta un brazo, hay una fase de síntesis y aquí aparece mi segundo bracito. Estos bracitos son cromátidas hermanas y esta es cromatida hermana. Y entonces aquí 2n es igual a 2. ¿Qué ocurre en la primera división meiótica? Que separo las parejas, uno para un lado y otro para el otro lado. Ya ha ocurrido, he convertido una célula diploide en una célula haploide, n igual a 1. ¿Por qué? Porque tengo solo la información una vez, porque me han separado de mi pareja. Y en la segunda división meiótica, que voy a separar de cada uno los bracitos, un bracito y un bracito, un bracito y un bracito. Estoy separando las cromátidas hermanas. Al final he conseguido 4 células haploides, porque cada una lleva una. Ha ocurrido la reducción del material cromosómico a la mitad, pero además
que aquí no se ve, he conseguido que cada una lleve información completamente distinta entre ella y a la célula madre. Empezamos. Entonces vamos a ir viendo, sobre todo nos vamos a fijar en el núcleo con la primera división meiótica. Entonces yo en la profase que voy a ver, voy a observar primero esto. Observo que se están condensando los cromosomas, entonces observo pues lo mismo que antes, los centriolos que están en una célula animal se duplican para poder formar el uso mitótico, que aquí lo tenéis formado y es exactamente igual que la mitosis, o sea que no hablamos de ello aquí. Entonces veis aquí que tengo una célula que es 2n, ¿cuántos? Si cuento, 1, 2, 3 y 4. 2n igual a 4. Lo que ocurre es que como estoy en meiosis, los cromosomas se están colocando en parejas. Estas parejas serían cromosomas homólogos. Los dos verdes son cromátidas hermanas y los dos brazos amarillos son cromátidas hermanas. Y aquí me ocurre exactamente lo mismo. Cuando yo he hecho esto y paso a este dibujo, me está ocurriendo algo raro. Yo ya veo que los cromosomas ya les ha cambiado el color. O sea, que un trozo de este ha pasado aquí y un trozo de este ha pasado aquí. Y aquí me ha ocurrido lo mismo. Es porque yo ya estoy observando que ha ocurrido la recombinación genética en paquiteno. Entonces yo al final estoy viendo una recombinación genética que ha ocurrido en paquiteno, nada más. Que luego veremos lo que ocurre con ella. ¿De acuerdo? Entonces, ¿veis aquí lo mismo? Tengo aquí las cromátidas hermanas y tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 cromosomas. Entonces, 2n es igual a 6. Por lo tanto, tengo 3 parejas de cromosomas homólogos. Aquí tengo las parejas de cromosomas homólogos y aquí tengo las parejas de cromosomas homólogos. Cada uno de ellos tiene 4 cromátidas, cada pareja, que 2 a 2, estos azules son cromátidas hermanas y esto también. Y esto exactamente igual. ¿Qué ha ocurrido aquí? Que aquí ha habido un intercambio de material genético. Ha habido recombinación genética por un fenómeno que se llama sobrecruzamiento, entrecruzamiento o crossing over en inglés. ¿Vale? Si avanzo, aquí lo veo también. ¿Vale? Entonces vamos a volver hacia atrás para que veáis las fases, bueno, más hacia adelante, las fases que tiene la profase 1. La profase 1 tiene estas fases. Lectoteno, que es la primera fase que tenéis, que es donde se condensan los cromosomas, simplemente. Luego tenéis cigoteno, que sería la que viene a continuación. Es donde ocurre la sinasis, es donde se produce el apareamiento de los cromosomas homólogos gen a gen. Es decir, que las parejas de cromosomas homólogos, una cromátida hermana con otra cromátida no hermana del cromosoma homólogo, se aparean gen a gen, se unen y aparece como si es una unión tan íntima que recuerda a una cremallera cuando se está subiendo. Una vez que yo ya he pasado el cigoteno, lo que va a ocurrir aquí, el paquitena, es la recombinación genética. Es decir, va a haber el intercambio de material genético de las parejas de cromosomas entre sus cromátidas. Y lo va a hacer por un fenómeno que se llama sobrecruzamiento, crossing over o entrecruzamiento. Y nada más que es el intercambio de material genético de las cromátidas no hermanas de cromosomas homólogos. Esa es la recombinación genética. Aparentamiento de los cromosomas homólogos y intercambio de material genético entre las cromátidas no hermanas de sus cromosomas homólogos. Una vez que ha ocurrido lo que es el paquiteno, pasamos a diploteno o a diplotena. En ese momento se producen o se visualizan los quiasmas. Es una desinasis realmente. Se ven los quiasmas que son como las cicatrices donde ha tenido lugar el sobrecruzamiento y además se ven que esas cicatrices se van moviendo hacia el final del brazo del cromosoma. En la diacinesis los cromosomas aparecen muchísimo más concentrados, que sería ya el final de la profase 1. Entraréis en metafase 1, entonces voy a colocar las parejas de cromosomas en el ecuador del uso mitótico y tengo una por el centrómero y voy a tener una placa metafásica doble. Y aquí lo que estoy viendo es que se separan las parejas de cromosomas, una va a un polo y otra a otro, que es lo que tenéis aquí en una anafase tardía. ¿Vale? En una segunda división meiótica es exactamente igual que una mitosis. Esto es lo que vais a ver.